El ser humano promedio tarda 3 días en morir de sed, pero solo tarda milisegundos en decidir que la vida del vecino vale menos que un trago de agua salada. Tu cerebro tiene un interruptor. No es una metáfora, es un pedazo de carne húmeda y gris, del tamaño de una almendra, enterrado en lo más profundo de tu cabeza. Se le conoce como amígdala y su único trabajo es decidir en milisegundos una cosa: esto me mantiene vivo. Por ahora está en modo piloto. Estás cómodo, quizás con el celular en la mano. Todo está en orden. Pero hoy no vamos a ver una pintura famosa. Hoy vamos a hacer una autopsia. La autopsia del momento exacto en que 147 personas apretaron ese interruptor y apagaron lo que las hacía humanas. Esto no va a ser una simple historia de supervivencia. Es un informe forense del colapso. Bienvenido al naufragio de la Medius. Bienvenido a la balsa. Año 1816. Francia. Imagínatelo. Son los tipos que salieron de la revolución, que creían en la razón, en el progreso, en el ciudadano. La civilización, creían, era una capa de pintura brillante y permanente sobre el animal que llevamos dentro. El barco Medius parte hacia Senegal. A bordo, una microsociedad. Oficiales de la marina, aristócratas, soldados, marineros, colonos, incluso una familia. Toda la jerarquía, toda la supuesta decencia, empaquetada en un barco de madera. El capitán era un tipo nombrado por amiguismo, no por talento. Un detalle que parece una broma, pero que en realidad es el primer tornillo que se suelta. Porque cuando la presión llega, no se rompe por el punto más fuerte, se rompe por el más débil. Llegado hasta cierto punto, el barco encalla. Pánico. Pero el pánico al principio es ordenado. Hay protocolos y hay botes salvavidas. Y aquí viene la primera fractura de nuestro cristal. Los importantes, es decir, el capitán, los oficiales y los ricos, toman los botes. A los otros, a 147 almas, les dicen construyan una balsa con lo que sobra. Imagina esa escena. Porque no es una balsa de película. Era un monstruo de 20 metros de largo por 7 de ancho, un amasijo de mástiles y tablas, hundiéndose medio metro bajo el agua. Desde el primer momento, no tenía timón, no tenía velas dignas. Era básicamente una mesa de disección flotante. Los de los botes prometieron remolcarlos. Fue la última mentira civilizada. A la hora, cortaron las cuerdas. Los abandonaron. A la vista de la costa, 147 personas vieron como la sociedad, literalmente, se alejaba remando. Ahí, en ese mar quieto, bajo un sol que era un martillo, el barniz empezó a agrietarse. El contrato social se rompió con el sonido de un cabo siendo cortado. Como te podrás imaginar, este no es una historia de un solo día. Fueron bastantes días de inmensa tortura. Para el día 1, el miedo es químico. Tu amígdala empieza a bombear cortisol. Tu parte razonable intenta calmar los ánimos. Organicémonos, dicen algunos. Se nombra un líder. Todavía hay esperanza. El barniz está rajado, pero aún sigue pegado. Día 2, el hambre. El hambre no es un deseo, es un comando. Reconfigura tu sistema de prioridades. La moral baja al fondo de la lista. La jerarquía se reinventa. Ahora manda el más fuerte, el más desesperado, no el de más rango. Para el día 3, la sed.
La deshidratación hace que tu cerebro se encoja literalmente. Las alucinaciones empiezan. La sal del agua de mar te envenena, acelerando la locura. La gente, desesperada, empieza a beber su orina y después su sangre. Durante el día 3 ocurre uno de los mayores enemigos, la primera noche de tormenta. Aquí sucede el primer punto de no retorno. En la lucha por no ser arrastrados, los hombres en el centro de la balsa, los más seguros, empiezan a cortar con sables y cuchillos las cuerdas que sostienen a los de los bordes. Los empujan al mar. No son enemigos, son vecinos, son estorbo. Tu parte del miedo, en su cálculo brutal, decide que menos boca significa más espacio, más posibilidades. Es matemática salvaje. No es maldad en el sentido de un villano de cómic, es eficiencia. Del día 4 al día 7, el canibalismo no empieza como un ritual, empieza como logística. Los primeros en morir, ya sea por heridas, por ahogamiento o por locura, se convierten en provisiones. El cerebro, para no volverse loco del todo, entra en un estado de disociación. Te convences de que eso que estás haciendo no es a una persona. Es un objeto que ya no sirve. Es el truco más viejo de la psique para no suicidarse de horror. Pero luego, el paso final. El salto que ni ellos creyeron posible. Los asesinatos activos. No esperar a que alguien muera. Seleccionar los más débiles, los enfermos y sacrificarlos. Ya no es canibalismo por necesidad. Es canibalismo por programa, para conservar los recursos. En 13 días, la balsa pasó de ser un símbolo de esperanza a una celda de psiquiatría flotante. De 147 quedaban 15. Habían devorado física y simbólicamente a sus semejantes. Ahora bien, ¿por qué esta historia, a pesar de que pasó hace tanto tiempo, nos sigue dando escalofríos? Te lo cuento. No es por la sangre, es porque sabemos en algún rincón oscuro de nuestro cerebro que no fue magia, fue un proceso, un declive con escalones. El primer escalón, la despersonalización. Ellos no son como yo, se fueron en los botes. Escalón 2, la necesidad aguda. Tengo hambre y tengo sed. El paso 3, la reducción del otro a obstáculo. Si tú estás aquí, yo tengo menos espacio y tengo menos comida. Y el paso 4, la justificación. Esto que hacemos es por el bien de todos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Acaso te suena familiar? No hace falta un naufragio. Basta con que los recursos escaseen, que un líder inepto suelte el primer tornillo. Y de repente, el vecino deja de ser tu amigo para convertirse en una boca que consume lo que tú crees que es tuyo. ¿Y sabes algo? La ciencia lo respalda. Los experimentos de privación sensorial, los estudios sobre comportamiento en crisis, todos muestran lo mismo. Quítale al cerebro el sueño, comida, seguridad y una estructura social. Y la ética es lo primero que se desecha para aligerar el peso. Estamos diseñados para sobrevivir, no para ser santos. La verdad terrible de esto no es que unos franceses del siglo XIX se comieran entre ellos. Lo terrible es que lo hicieron siguiendo un manual de instrucciones que todos llevamos impreso en el cerebro. Un manual que solo se abre bajo ciertas condiciones. El que sobrevivió para contarlo al detalle no fue un héroe. Fue uno de los 2 cirujanos de la balsa. Henri Savigny y Alexandre Cogeat escribieron un libro. Lo publicaron. Y el resultado fue un escándalo monumental. ¿Por qué? Porque no querían contar una historia de terror. Querían hacer una denuncia política, mostrar la incompetencia del capitán que los abandonó. Su lucha no era contra los fantasmas de la balsa, era contra la corrupción y la injusticia en tierra firme. El pintor Theodore Géricault leyó ese libro
y se obsesionó por completo para pintar su cuadro icónico La balsa de la Medusa. No usó modelos perfectos, fue a morgues, estudió cadáveres, habló con los supervivientes. Quiso capturar no el heroísmo, sino la desesperación exacta, el momento en que ven el barco salvador en el horizonte y éste se aleja. Y llegados a este punto, aún no te cuento lo peor de todo esto. Y es que nosotros somos ese barco. Tú y yo, ahora mismo, escuchamos estas historias de horror, nos estremecemos, damos like a un video que disecciona la maldad y luego seguimos navegando, nos alejamos porque es incómodo, porque mirar fijamente al abismo de nosotros da miedo. La balsa de la Medusa no se hundió, flota todavía, en cada crisis que nos divide entre nosotros y ellos, en cada vez que priorizamos nuestro pequeño bienestar sobre el colapso de un desconocido. El barniz es más fino de lo que pensamos. Pero el hecho de que Savigny y Jerical hicieran todo ese esfuerzo, de que nosotros estemos aquí hablando de esto 200 años después, prueba una cosa, que también tenemos un segundo interruptor. No solo está la parte de nuestro cerebro que nos grita sobrevive, está esa otra parte, la que duele, la que se hace preguntas incómodas, la que pinta cuadros para denunciar injusticia o hace videos para recordar que el cristal también se puede romper. Esa parte que elige conscientemente pegar los pedazos del barniz todos los días, aunque sea difícil, aunque no sea perfecto. La pregunta que queda flotando es más fuerte que cualquier imagen de horror. ¿A cuál interruptor le prestas más atención? Tú decides, mientras tu balsa sigue a flote.